no va a entregar el poder a quien gane las elecciones si no es su candidata presidencial. Él no es un demócrata, no nos engañemos, no nos sorprendamos con estas ligeras, gravísimas, pero ligeras escaramuzas de Nuevo León comparado con lo que nos espera el próximo año, porque los fanáticos prefieren destruirlo todo antes que permitir el triunfo de los que juzgan como el mal. Esto. En el capítulo, Pablo advierte sobre el proceso de acumulación del poder en un solo hombre que está destruyendo la democracia mexicana. Recurre a experiencias históricas, el caso de Alemania, para dar cuenta de cómo la sociedad le abrió el paso a su propio destructor, a Hitler. En el caso de México, en el nuestro, un amplio sector de la población, de la sociedad, vio y dio calor al huevo en el que asomaba el reptil, sin rodeos. Estaba a la vista los peligros que representaba Andrés Manuel López Obrador, en varios sentidos. Un peligro para la democracia porque no era demócrata, un peligro para la convivencia plural por su intolerancia, un peligro para la unidad nacional porque siembra discordias, un peligro para el Estado de Derecho porque quebranta la ley y otra vez manda al diablo a las instituciones. El relato de Pablo arranca en 1988, cuando fue enviado como reportero de La Jornada a Tabasco a cubrir la campaña de López Obrador a la gubernatura del estado. A partir de esa experiencia, a la que le siguen 35 años de seguimiento puntual desde el periodismo, Pablo está en alerta, 35 años en alerta, y dice, cito, supe que para AMLO, quien no es su incondicional es su enemigo, inmediato o en potencia. Estábamos advertidos de su ineptitud. Sabía agitar, pero no sabía gobernar. Ahora, ante la evidencia, la negación de la realidad. Una nueva advertencia que tiene un significado especial el día de hoy y en estos momentos. La incógnita para México, quizá la mayor, es si López Obrador va a entregar la presidencia de la República a quien gane las elecciones en el 2024, si se trata de un opositor. Por su trayectoria, nos advierte Pablo, su perfil psicológico y político, la respuesta es no. Me parece que aquí hay una posición, una preocupación y una advertencia de Pablo que en lo personal a mí me inquieta muchísimo, pero que al dar, digamos, lectura a todo el planteamiento, tiene razones y tiene evidencias para hacer esta fuerte afirmación. Bueno, ¿qué nos dice en el siguiente capítulo de las primeras señales, que es el capítulo 2? El contexto de arranque es la campaña de López Obrador en Tabasco, y ahí nos hace algunas referencias al temperamento de AMLO, un dictador con una nebulosa vocación social y un narcisista. Ahí hay tres elementos donde Pablo, digamos, de alguna manera define el temperamento de AMLO desde la experiencia de su cercanía, acompañando en el carro, en todas las giras a López Obrador. No es de que se imaginó, que vio, que le dijeron, no, es lo que le tocó adentro de un carro, haciendo los recorridos en los distintos lugares de Tabasco. El tercer capítulo, se los dije, mejor dicho, se los informé a tiempo. Y aquí cito también uno de las entradas, de los párrafos interesantes en este tercer capítulo. El gobernante capitalino, es decir, ya López Obrador
como jefe en el Distrito Federal, el gobernante capitalino estallaba en ira contra lo que cuestionara o se interpusiera a su voluntad. Periodistas, medios de comunicación, jueces y leyes. Lo mismo que ha hecho como presidente, lo hizo como jefe de gobierno y antes como candidato a gobernador de Tabasco. Nada cambió, lo sabíamos. Crónica nos lo contó. Es decir, aquí es uno de los casos, dentro de los muchos que nos comparte y relata Pablo, en donde podemos anudar junto con él el ejercicio del poder de López Obrador en distintos momentos, ¿no?, de su larga trayectoria en la política, y donde va reforzando estos posicionamientos y argumentos de Pablo. Es decir, no es solamente lo que ocurrió en la campaña, es también cómo se desempeñó durante la gestión y siendo titular en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y ahora, bueno, siendo presidente de la República. En este capítulo hay varios casos, historias, algunas que nos resultan muy conocidas, otras no tanto, ahí, bueno, variará de quien sea el lector o la lectora, y va haciendo algunas entradas como muy interesantes para relatar, para dar cuenta, para reportear casos en específicos. Y va con subtítulos también muy sugerentes, que enmarcan los casos, las situaciones y las circunstancias particulares. Patologías, ¿no? Es la primera entrada de este gran capítulo tercero. Patologías. Una megalomanía delirante. Es decir, un presidente, un AMLO celoso, que reclama la atención que los medios de comunicación le prestaron en ese entonces al Papa, quien ya estaba enfermo y a punto de fenecer, quien lo desplazó de la atención pública y quien hizo reclamos abiertos, públicos y sonoros a los medios de comunicación porque no era él el centro de la atención. Otra, el caso muy, muy conocido del Encino, donde AMLO mintió, negó conocer la existencia del amparo que impedía construir en el predio expropiado. Crónica, como dice Pablo, lo probó, lo relató, lo publicó. Otra entrada, comida en la Cava, un restaurante en la Ciudad de México. AMLO niega haberse reunido con el ministro de aquel entonces, Mariano Azuela, a la vez que calificaba como anticonstitucional el encuentro que tuvo Vicente Fox con el mismo ministro en abril del 2004. Promesas incumplidas y mentiras. Como máxima autoridad de la capital del país, no cumplió con sus promesas, pero ¿qué esperar de sus promesas de campaña en 2006, 2012, 2018? Claudicación. Abril del 2005, el desafuero de AMLO. En mayo de ese mismo año, la PGR determina no ejercer acción penal contra López Obrador. Y Pablo, en su columna Semana Política, anotaba, informaba: Vicente Fox acaba de cambiar unas semanas de aplausos por décadas de oscuridad para el país. Me parece un enunciado claro y contundente. Más allá de las anécdotas, y cito: López Obrador no sabe vivir con los contrapesos propios de un sistema democrático. Él se asume como el intérprete único de la voluntad del pueblo. Lo válido no es lo que dice la ley, sino lo que él dice escuchar de la gente. Él dictamina qué expresión ciudadana es válida y cuál no. Esta es la concepción de esfera, de espacio público que prevalece en el actuar a lo largo de los años en López Obrador. Otra entrada, el intocable. Demócratas, funcionarios, contrincantes políticos, comunicadores y el mismo poder, entre otros, defendieron
a Andrés Manuel López Obrador contra el desafuero. Es decir, aquí es un ejemplo claro de cómo López Obrador, el poderoso, se relaciona con la sociedad y la sociedad con López Obrador. Y hago ya nomás mención a algunas de las otras entradas de este capítulo, pues para despertar la imaginación de ustedes y que compren el libro. Negación, la otra, populismo vil, el desprecio, perdió Goliat, marcha sobre México, bolivarianos y sí es un peligro. Con esta entrada termina y concluye el tercer capítulo. En el cuarto capítulo, titulado El presidente muestra sus intenciones. Y aquí pues también aparecen varios, subtítulos, varias entradas que también son del todo sugerentes. El hígado manda. Y dice Pablo que desde su condición de presidente electo comenzó a destruir a México. No había tomado posesión como mandatario cuando impulsó una consulta manipulada e ilegal para decidir sobre la ubicación del nuevo aeropuerto, pero con la advertencia de que en caso de que Texcoco la ganara, su gobierno no desembolsaría un centavo y que el sector privado lo construiría con su dinero. En fin, varios comentarios, varios documentos, varias evidencias sobre este caso que a la fecha se sigue comentando, algunos siguen lamentando en términos del aeropuerto de la Ciudad de México. En algún momento habla de manera también, como él lo hace, de manera precisa, clara, documentada, del costo que ha tenido para México la ineptitud, ¿no? Es decir, hablar de los costos del ejercicio del poder, del mal ejercicio del poder irresponsable y de los costos sociales que éste ha tenido. Otra entrada en este capítulo, el show del avión. Creo que no hay mucho que decir, porque de ese show podemos todos ser comentaristas, agregarle datos, entre otras cosas. La impunidad presidencial, en donde Pablo nos dice y nos recuerda, la mentira no apareció de la noche a la mañana en su discurso político como un recurso para ocultar algún error o la negligencia de sus colaboradores. Es la piedra angular de su ascenso político, la mentira, ojo, de su conquista del poder y de su alta popularidad en medio de la destrucción del país a causa de su mal gobierno. Siempre mintió porque es un hombre enfermo. Mitomanía es el nombre de uno de sus males. Se le dejó pasar todo a pesar de la evidencia de sus falsedades. Y una amplia franja de la población enfermó junto con él. Y otra entrada, y el narco votó. Una alerta que se vuelve a encender al día de hoy a la luz de las elecciones del 2 de junio del próximo año. Llegar a la presidencia de México no lo moderó, sino que destapó con mayor crudeza la vocación autoritaria y destructiva con la que pasará a la historia. Todo el que se proponga destruir, ya sea en el mundo, en las instituciones nacionales o en los bajos fondos del AMPA, tiene un lugar en sus afectos. Y con pacto expreso o implícito, los ha servido y se ha servido de ellos. Veamos, y se pregunta a Pablo, ¿para qué le sirve a López Obrador la buena relación con grupos criminales ahora que es presidente? Y la pregunta está abierta, sigue formulada. El síndrome de Ubris, el otro título o subtítulo de este capítulo.
Los pasos de López. Cuando las leyes estorban. Las 4 derrotas de Andrés Manuel López Obrador, y termina este 4º capítulo. Y aquí no me entretuve mucho porque sí quisiera destacar el capítulo 5º, el de las conclusiones, donde de manera sorpresiva para el lector, para la lectora, en mi caso, me encuentro un capítulo maravilloso, interesante, provocador, que se abre al diálogo con otras personas, que se abre al diálogo con opinadores, con funcionarios públicos, con intelectuales, con otras gentes que también a lo largo del tiempo han expresado, han manifestado, han escrito, han hecho público también sus preocupaciones por lo que está ocurriendo en el país. Y Pablo lo hace a través de entrevistas, algunas en vivo, buena parte, ya nos contarás, Pablo, por escrito, en donde convoca y de manera muy provocadora interpela a casi una veintena de estos personajes, entre quienes están Jesús Silva Gerson Márquez, José Woldenberg, Francisco Martín Moreno, Federico Reyes Heroles, Julián Andrade, funcionario del Tribunal Electoral, Jacqueline Pechard, María Elena Morera, Raimundo Riva Palacio, Guillermo Valdés, Ignacio Morales Lechuga, Luis de la Barrera, González Hernández Licona, Otto Granados, José Narro, Enrique Cárdenas, Enrique Quintana, Lourdes Melgar, Macario Esquetino. Casi una veintena de personajes, de personas acreditadas en la vida nacional por sus análisis, por su actuación como funcionarios, pero de manera muy interesante, porque él va formulándoles preguntas, algunas, digamos, repetidas respecto, por ejemplo, a qué opinan de las mentiras, ¿no? ¿Qué opinan del ocultamiento de las realidades por parte del presidente López Obrador en las mañaneras, ¿no? Y ellos se van posicionando. Pero las voces se dejan oír en lo propio, en las aportaciones y en las expertices muy, muy acreditadas propias, y entonces tenemos como capítulo final un diálogo de Pablo con ellos en distintas temáticas y ejes problemáticos de la vida nacional. Lo mismo derechos humanos que salud, que lo que está pasando con las políticas educativas, en fin, en cada uno de los ámbitos de nuestra vida social. Y me parece que esto es de celebrar, Pablo, porque tu libro, si bien ofrece tu trabajo, está completamente documentado. Es muy interesante cómo Pablo va hablando, va señalando y va dando las señales de alarma, pero no al garete, sino que están atadas, están sobre la base de lo que él fue reportando en cada uno de los momentos que le tocó experimentar y vivir de cerca, de estar en el lugar de los hechos. Y entonces tenemos acceso a las columnas, a sus artículos, a sus textos desde la década de los 90, desde los 80, completos, y las referencias puntuales a cada una de las cosas que se está refiriendo. Es decir, es un recuento periodístico personal, muy, muy bien sistematizado, pero a nosotros, como lectoras y los lectores, nos da oportunidad también de regresarnos al texto original, al reportaje original. Y esto, bueno, me parece que es súper valioso. ¿Qué les diría, digamos, para tratar de cerrar esta primera intervención en términos de comentario del libro? Que Pablo es muy claro, contundente y preciso
en sus observaciones, en sus alertas, en los testimonios y en las evidencias que nos va presentando. No hay duda, ustedes lo van a ver aquí. A la vez que en este relato, porque ya es una narrativa distinta, es decir, no es un texto periodístico, no es un artículo. Aquí hay un trabajo narrativo muy, muy importante. Es decir, aquí hay un ejercicio que del periodismo pasa a ser a un ejercicio narrativo, analítico, intelectual. Entonces aquí hay muchos años de trabajo y culmina pues con un libro y con una propuesta en ese sentido. Y esta parte en la que Pablo siempre está dialogando, sí, con el poder y con el poderoso, no te tocó de otra, pero está dialogando con los compañeros colegas del mismo medio de comunicación en los que ha estado trabajando, pero también con los colegas de otros medios de comunicación que compartían el espacio. Está dialogando con lo que se dice o lo que dicen otros actores sociales y políticos en el momento en el que está relatando. Y está dialogando con este listado que les acabo de enunciar con, pues, con mucho tino sobre pues, lo que estamos viviendo en la actualidad como resultado del ejercicio de gobierno, con su estilo, con sus patologías, con sus marchas, con sus mañaneras, con sus acuerdos, López Obrador. Pero lo más importante que me parece es que este libro reivindica y nos pone a nosotros para deliberar, es decir, dar lugar a la deliberación pública, a una deliberación que me parece que es indispensable e importante cuando queremos y estamos comprometidos por, ya no diría fortalecer y consolidar la democracia, yo diría para salvar lo que hemos logrado, lo que habíamos logrado en términos de procesos de democratización y al menos de democracia electoral en el país. Y entonces aquí nos ofrece Pablo y nos pone la mesa, nos tiende la mesa para dar lugar a la deliberación pública de una manera muy, muy oportuna. Entonces, agradezco muchísimo la invitación, Pablo, a presentar tu libro, y creo que, pues en ese sentido, pues estás interpelando, sí a la razón, sí al entendimiento de todos los que estamos aquí presentes, de quienes te seguimos y te leemos, pero pues de toda la ciudadanía, de los poderes, de los actores políticos, de los actores sociales, en esto que tú marcaste como pauta, y que es vamos dialogando, pero en ese diálogo Pablo es muy claro en su posición. Pablo es muy claro en sus argumentos, pero siempre abierto, incluso provocando y animando la deliberación, el diálogo y la contrastación de sus ideas, de lo que está planteando, con la realidad y con las evidencias. Se van a encontrar aquí algo muy interesante como hilo conductor, en donde hay una parte en donde lo aborda de manera clara y directa, incluso hace alguno de sus interlocutores hablar sobre eso, sobre la mentira, y sobre lo que la mentira, porque es finalmente robarnos la palabra, es desvirtuar la palabra, que es lo que nos permite como lenguaje ponernos de acuerdo, y si esto se trastoca, si esto se destruye la base de la convivencia social y de las posibilidades de la política, que es el acuerdo. Con la mentira y con la mentira cínica no podemos dialogar. ¿Por qué? Porque no hay palabra y no hay significado que valga. No hay entendimiento. Entonces, pues Pablo nos invita a que recuperemos el significado de las palabras, que volvamos
a tratar de entender de qué estamos hablando, pues porque estamos confundidos, porque son muchos años de mentiras y de cinismo y de mentiras cínicas. Y la palabra, como personas, pero sobre todo como personas en nuestra calidad de ciudadanos, pues la tenemos que recuperar. La tenemos que recuperar pues, para poder llegar a los acuerdos y para podernos entender. Gracias. Muchísimas gracias. Pablo, querido, pues será un placer escucharte. Les recuerdo que después de esta charla habrá firma de libros en el módulo de firmas, área internacional. Pablo. Esperemos que nos dé el tiempo. Muchas gracias. Sí, me acerco al micrófono. Seré muy breve. La presentación la acaba de hacer y le agradezco muchísimo a la doctora Teresa González Luna que lo haya hecho y que haya tenido conceptos tan emotivos y valiosos que recojo con gratitud viniendo de quien vienen. No está en el currículum de Tere, que ya es muy amplio, porque no es parte del currículum, es biografía. Su abuelo, don Efraín González Luna, fue el primer candidato presidencial que tuvo Acción Nacional en la historia. Entonces, no quiere decir que ella sea ni de ese partido, pero hay pedigrí, diríamos. No, muchas gracias. Y muchas gracias a Random House, Juan Carlos Ortega, a Penguin Random House Mondadori, por atreverse, por darme la oportunidad de escribir, de publicar ahí este libro. Y muchas gracias a ustedes por tomarse 40, 50 minutos de sus vidas para venir aquí a oír la presentación de este libro. Y quiero agradecer también a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a la FIL, que ha sido tan calumniada, atacada en estos días por una fobia antiintelectual que lamentablemente no es nueva, sino que tiene una larga data en nuestra historia y siempre ha estado atada a los momentos más aciagos de nuestra civilización. La FIL se ha resistido a la tentación, aquí abro comillas, de elaborar una nueva política cultural en que se representen todas las superiores expresiones populares y antiguas costumbres y que se evite todo lo que sea nuevo, moderno, para que nuestra cultura sea rescatada para complacer a la gente y ennoblecer sus almas y mentes. Esto que cité, entre comillas, es de un señor que se llamó Adolfo Hitler y está en la primera parte de Mi lucha, publicada en 1925 en Múnich. Es poco lo que tengo que agregar. Aquí está el libro, estarán las preguntas, respuestas, en la medida de lo posible, pero vine a presentar esto que es una narración en primera persona de mi relación profesional con el que llegó a ser presidente de la República desde el momento en que él se cinde del PRI y lanza su candidatura por el Frente Democrático Nacional en Tabasco. Fui allá enviado por el periódico para el cual yo trabajaba y salí con él desde el primer día de que llegué a Tabasco en su coche. Íbamos 4, el chofer Andrés Manuel, iba Pérez Mendoza, que era su director de comunicación social, que en paz descanse, y yo, y conté lo que veía, y poniendo lo que él decía, más que al final tenía que dijo esto en un mitin ante 3 personas, el señor fulano, el señor Perengano, eran 3, así arrancó, así no fue siempre, y eso le generó una molestia muy grande. Creció en él una entrañable enemistad hacia mi persona y así ha sido. Por los gajes del oficio de él y el mío, nos hemos estado encontrando y me ha tocado documentar y escribir sobre su actuar político y conocerlo desde hace 35 años, tener esta relación profesional, me ha permitido entender que hay un hilo conductor en la vida de López Obrador
que ha sido su vocación destructiva, su autoritarismo y su acendrado narcisismo, un narcisismo muy grande y un negador de la realidad. En fin, aquí vienen estudios psicológicos sobre este tipo de personas de las que habla aquí también otro nieto ilustre, el nieto de José Ortega y Gasset, un intelectual español, sobre cómo están hermanados personajes en este momento como Orbán en Turquía, como el húngaro y como López Obrador y como Donald Trump. Pero en fin, luego personalmente viví el no aceptar la crítica. No acepta lo que un periodista o un intelectual tiene como base de su carrera, sobre todo los intelectuales, que ahora solo tiran netas. No, la base de la formación y del trabajo de los intelectuales es la duda, dudar. Y el que duda con Andrés Manuel, que se atenga a las consecuencias, así sea su propio hermano, el que vive en Veracruz, que en una ocasión dijo: no, yo voy a votar por uno de los Yunes, que era un candidato priista a Veracruz, y Andrés Manuel lo desconoció como hermano. Yo no tengo hermanos. Oye, tranquilo, nada más va a votar por él porque lo conoce, dice que le dio un trabajo. No, lo desconoció como hermano. Ese tipo de arranques. Y luego marginar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con el cual no tengo afinidad política, pero sé que fue él el creador de Andrés Manuel López Obrador y sin él no habría sido nada. Lo marginó por completo. Rosario Robles, como jefa de gobierno sustituta del ingeniero Cárdenas, lo hizo ganar la elección para jefe de gobierno en la capital del país, en ese momento Distrito Federal, con apoyo económico. Le metió lana y ganó por una nariz a Krill. Y la metió a la cárcel. Por cierto, ahí está uno de los primeros errores que se cometieron para dejar crecer a un personaje que, en mi opinión, y se respetan las que estén en contrario, ha destruido gran parte de la esencia democrática recién construida del país, y también ha destruido la convivencia incluso dentro de las familias al polarizarnos de la manera en que lo ha hecho. Andrés Manuel López Obrador no podía ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Se necesitaba haber nacido en el Distrito Federal o haber tenido la residencia, 5 años de residencia. En la elección anterior, ahí está su credencial de elector, había votado en el fraccionamiento Las Galaxias en Villahermosa. No tenía nada. Pero hizo un mitin, hizo otro. Y doblegaron al entonces presidente Ernesto Zedillo. Para este libro conversé con el entonces secretario particular del doctor Zedillo, con Líbano Sáenz, quien me explicó: mira, vino aquí Jesús Silva Herzog, el papá, el que fue candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal, a decirme: oye, no puede ser candidato López Obrador, pero también nos pidió, dijo el presidente Zedillo: mira, no le quiero ensuciar la elección a Paco Labastida, ni le quiero ensuciar la elección a Krill. Hablé con el presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México en aquellos tiempos, José Luis Luege, y me dijo: sí, es verdad, Krill y Vicente nos pidieron que no le moviéramos, que lo dejáramos ser candidato, hombre, que él quería ganar a la buena, Santiago Krill. Una gran equivocación, uno de los primeros grandes errores. Y así fue patente su menosprecio por las instituciones, por las leyes y por el pensamiento crítico desde la jefatura de gobierno. Y otro factor, el desconocimiento desconocer la realidad, vivir en un mundo imaginario. Yo recuerdo en una conferencia de prensa matutina, cuando era jefe de gobierno en la capital del país,
hacía las mismas que ahora, las mañaneras. El reportero de Crónica, Raimundo Sánchez, le tomó la... Oiga, licenciado, están haciendo propaganda en todo en favor de usted, que dice que lo den por muerto. Hasta en los preservativos masculinos que reparta el sector salud del gobierno de la ciudad, viene su cara. Dice, no, eso no es cierto. Y Raimundo Sánchez se levanta, camina y le entrega uno. Ahí está. Decía sector salud y era evidente, teníamos cientos. Y lo toma y dice, está la foto aquí, esto no existe. Bueno, si esa no es una señal de alguien que desconoce la realidad, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y su ineptitud fue siempre así. Él tuvo un gran acierto, el tema de los adultos mayores, la pensión para los adultos mayores, que no solamente le dignifica la vida a los adultos mayores, los hace respetables, también le aligera la carga a los hijos y le aligera la carga mucho. Sí, fue un acierto, desde luego habrá consecuencias presupuestales en el mediano plazo, etcétera, etcétera, pero bueno, fue un acierto. Sin embargo, fue una nulidad. La inseguridad en la capital del país llegó de inmediato al primer sitio nacional. Los anaqueles en las farmacias de la ciudad, del gobierno de la Ciudad de México estaban vacías. Lo mismo que padecemos ahora en el 5º año de gobierno, que faltan medicinas, ocurre ahora. Y así, todos esos rasgos aparecieron antes de que él asumiera la presidencia de la República, y en el primer año manda un proyecto de 14 reformas constitucionales, va la secretaria de Gobernación, va el titular de la Fiscalía General de la República y el consejero jurídico de la Presidencia a la Junta de Coordinación Política del Senado con 14 reformas constitucionales en los que se quitaba, se coartaba, no se cortaba, se hacía nugatoria todo tipo de libertades. Todo acusado, si lo pedía el fiscal, tenía que ser recluido, lo que se llamaba la reclusión oficiosa. Y iba a la cárcel mientras se averiguaba toda aquella persona que, todo aquel quejoso que mencionara a una persona que por escrito o en los medios de comunicación haya hecho referencia a él, sean ciertos o falsos esos dichos. Está ahí. Hicimos como que no los veíamos a principios del sexenio. Bueno, están ahí y creo que ya se nos va el tiempo para poder tener preguntas y respuestas. Y quiero ir al fondo del asunto, a lo que viene. No va a entregar el poder a quien gane las elecciones si no es su candidata presidencial. Él no es un demócrata. No nos engañemos, no nos sorprendamos con estas ligeras, gravísimas, pero ligeras escaramuzas de Nuevo León comparado con lo que nos espera el próximo año, porque los fanáticos prefieren destruirlo todo antes que permitir el triunfo de los que juzgan como el mal. Esto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Pablo. Desafortunadamente ya no tendremos tiempo para preguntas. Estamos acabando justo a los 50 minutos. Los invitamos de cualquier modo a ir al módulo de firmas Área Internacional para fotografías y por supuesto para que les firme el autor el libro. No, son 50 minutos. Muchísimas gracias. Nos la comentamos. Muchas gracias. Bien, Tere.